Hola amigos, ¿cómo les va? El establecimiento que vamos a ver hoy está en el partido de Luján, al norte de la provincia de Buenos Aires. Se llama Las Acacias y fue fundada a mediados del siglo pasado por el señor Domingo Olivera, un hombre moderno para su época y muy progresista, y se ubica en la historia de la ganadería argentina como uno de los precursores de la cría del lanar. Domingo Olivera tenía muchos hijos varones y juntos administraron muchos campos en la provincia de Buenos Aires. Este es el más importante y el más famoso, pues aquí trajo las primeras majadas de ovejas de raza Rambouillet. El casco de la estancia que vamos a ver ahora fue levantado en la década del 80 del siglo pasado. La casa principal, a mis espaldas, fue estrenada en 1882 y pertenece al estilo Renacimiento italiano. El parque que la rodea fue plantado por el famosísimo Charles Tays. Pero primero vamos a ir a la parte de trabajo, donde tenemos una serie de construcciones muy interesantes para ver. Yo diría que en conjunto son un monumento arquitectónico a la cría del Rambouillet argentino. La familia Olivera se origina en nuestro país con el arribo del joven Domingo Olivera, procedente de Ambato, Ecuador, en 1798, es decir, en la época de la colonia. Radicado en Buenos Aires, se dedicó a las tareas agropecuarias y llegó a ocupar importantes cargos públicos, especialmente durante la época de Rivadavia, en que fue uno de sus ministros. Olivera es uno de los primeros cabañeros argentinos, ya que cuando formó su famosa estancia Los Remedios, en la zona donde hoy está el barrio San José de Flores, empezó a criar reproductores finos y mestizar sus haciendas. De su matrimonio con Dolores Piris Feliu, tuvo 7 hijos varones. Don Domingo supo imprimir en sus hijos la conciencia de los deberes para con el trabajo y la familia. Procedió siempre como un estanciero criollo y un pater familia de gran carácter. Se propuso la educación superior de sus hijos y a la vez capacitación para ocuparse de los campos, de tal forma que entre todos formaron un equipo formidable, donde había arquitectos, ingenieros, administradores, mayordomos y hasta receros, si era necesario mover las haciendas. La década del 50 y 60 del siglo pasado es la década del auge del lanar en la Argentina. La industria textil europea exigía lana de pelo largo, que es la que justamente dan las ovejas de raza Rambouillet, a la cual casi exclusivamente se dedicaron los Olivera. El casco de la estancia ovejera cambia totalmente el antiguo casco de la estancia vieja, que casi no necesitaba galpones. La oveja necesita galpones para la esquila, para guardar fardos, para guardar alimentos, etc. Los Olivera siempre soñaban con el gran galpón. Este se estrenó recién en 1888 y es verdadero monumento al Rambouillet argentino. Este galpón tenía capacidad para albergar alrededor de 2000 ovejas. Inclusive por dentro tenía una rampa para que los animales pudieran ir a un piso superior. Y también capacidad para guardar fardos de lana, alimentos, etc. Este es uno de los galpones de lanares más singulares, por su tamaño, por su arquitectura tan vistosa. Dicen que es uno de los más grandes del mundo. Hace unos pocos años, este gran galpón sufrió un incendio que hizo caer todo su techo. Actualmente se lo rehizo y el gran salón se ha habilitado para lugar de fiestas, con lugar para más de 1000 personas. La especialidad de esta construcción, los adornos adecuados que la caracterizan, los cuadros en relieve de grupos de ovejas de la misma majada, los retratos de tamaño natural de sus moruecos de monta que coronan cada uno de sus frentes, hacen de este edificio un ejemplo único en el mundo y constituye una digna morada para el Rambouillet argentino.
Domingo Olivera comenzó alrededor de 1855 a criar ovejas en su estancia Los Remedios. Es uno de los precursores del refinamiento del ganado ovino en nuestro país. A mediados del siglo pasado, Olivera adquirió la estancia Las Acacias, una antigua propiedad de un señor de apellido Soto. En total compró unas 20.000 hectáreas, pobladas con un rodeo de 2.000 vacunos de raza Durham, descendientes del famoso toro Tarquino. Para esa época, Olivera ya tenía una majada de ovejas demasiado numerosa en Los Remedios y necesitaba más tierras donde expandirse. Así es como forma otra majada en Las Acacias, incorporando reproductores de raza merina y 200 ovejas mestizas. La oveja de raza merino da una lana muy fina. Su cuna es España, mantenida con celoso monopolio durante toda la época de la conquista. Por obsequios de los reyes españoles o por contrabando, se inició la cría en otros lugares del mundo, dando lugar a la formación de tipos regionales. Por ejemplo, en Alemania, el merino se llamó Electorales o de Sajonia. En Austria, Negrete. En Francia, Rambouillet. En nuestro país, con el cruzamiento de estas subrazas, se llegó al merino argentino. En 1850 llegan a Buenos Aires por primera vez 124 carneros y ovejas Rambouillet, traídas por el criador británico Francisco Halbach. Los Olivera también se decidieron por esta raza, llegando a imponer lo que ellos llamaban el Rambouillet argentino. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. La afición del argentino por las carreras de caballos data de la época colonial. Existen antecedentes del año 1755 de que ya por entonces la justicia debió intervenir para dilucidar pleitos derivados de apuestas hechas con motivo de carreras de caballos
que se llevaban a cabo de manera regular en distintas ciudades del Virreinato del Río de la Plata. La afición fue aumentando con el tiempo y ya en 1826 un núcleo de caracterizados miembros de la colectividad británica fundaron el Buenos Aires Racing Club, primera institución de su índole constituida en el país con el fin de organizar carreras de caballos a la manera usual en Inglaterra. La predilección de los criollos por estas pruebas se extendió a los extranjeros radicados aquí, y ya en la segunda mitad del siglo pasado se buscó la manera de criar caballos de carrera. Se apeló poco después a la mestización con puros de carrera, cuya cría habría de alcanzar con el tiempo un gran impulso. Y esa producción justamente se realiza en la estancia, para cuya práctica se construyen instalaciones especiales a las que se le da el nombre de aras. La educación de sus 7 hijos varones era la preocupación fundamental de Domingo Olivera, a lo que no escatimó esfuerzos. Los estudios en Europa se combinaban con los viajes por los países más evolucionados y modernos, en busca de nuevos conocimientos y elementos generales que se pudieran incorporar y adoptar a nuestra tierra. El hijo mayor, Eduardo, el más conocido de los hermanos, estudió agronomía en Francia y se recibió de ingeniero. Eduardo Olivera es quien quedó admirado de las exposiciones rurales que observó en Europa y aconsejó a su padre hacer lo mismo aquí. Fue impulsor de la creación de la Sociedad Rural Argentina y cofundador de la misma en 1866. Después fue su presidente entre 1870 y 1874. Fue uno de los entusiastas propulsores del progreso argentino. El desarrollo rural le debe importantísimas iniciativas que en su momento abrieron perspectivas desconocidas al sector. Asimismo, fue el creador de la Escuela de Agricultura Santa Catalina, la primera en Sudamérica.
El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Todo el clima de la Patagonia Argentina en Canal Rural. Pronóstico para el lunes. Lloviznas. Temperaturas máximas menores a 20 grados. Mínimas, temperaturas menores a 10 grados. Y las precipitaciones. Campos y estancias. Trenquelauquen, Buenos Aires, Estancia La Matilde, 957 hectáreas, 800 agrícolas y el resto ganaderas, $7.000 la hectárea. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 590 hectáreas, arenoso, sin mejoras, para 600 vacas de cría, $1.800 la hectárea. Río Negro, 2.598 hectáreas, para 800 ovejas, 200 vacas y extracción de laja cantera, $104 la hectárea. Río Negro, Picanilleu, establecimiento de 1.273 hectáreas. Solicite información completa, $550 la hectárea. Más información en elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Los Olivera trabajaron varias estancias, entre las que se repartían los 7 hermanos. Una vez alcanzado el afianzamiento económico y alta posición social en Buenos Aires, los hermanos conformaron la Compañía Olivera, Sociedad Anónima, en 1888. Esta es la década en que levantan el casco de estancia de las Acacias. Las construcciones fueron proyectadas y ejecutadas por Carlos Olivera, que había estudiado ingeniería civil y agrimensura. La casa principal es de estilo italiano, muy en boga en la época. Es una construcción de forma cuboidea muy europeizante. Está rodeada de una parquización plantada en la misma época que la separa del paisaje pampeano y le otorga un encuadre clásico. Arquitectónicamente representa la gran prosperidad agropecuaria y la influencia europea en los gustos de la época. Impresionados por la belleza de las casas rurales vistas en sus viajes, los estancieros argentinos levantaron estos palacetes en la estancia pampeana, sin tener en cuenta, en general, que no era para vivir todo el tiempo, sino temporariamente, como consecuencia del carácter ciudadano de nuestro ser nacional.
Amigos, se nos terminó el tiempo. A pesar de que estamos en primavera, el día de hoy ha sido muy frío, muy desapacible. Yo espero que les haya gustado esta estancia y que les haya gustado esta historia. Como les digo siempre, hasta la semana que viene y nos volvemos a encontrar en otro lugar del país de las estancias. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 0249-443-8788.